Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a tener un episodio muy importante aquí con su permiso. Han subido muertes como que no se les atribuye la causa, como si estuvieran algunas fiscalías reclasificando. El hecho es que de todas maneras tenemos más muertos hoy que el sexenio anterior y que el sexenio de Calderón. Hoy tenemos más muertos. La vida diaria de las personas queda fuertemente afectada por el crimen organizado. Nos acompaña la profesora Sandra Ley, que es profesora distinguida del TEC de Monterrey, y nuestra invitada es siempre Beata Boina. Y Sandra es experta en seguridad y vamos a aprovechar para hablar con ella sobre seguridad, violencia, los temas que ha investigado con mucho cuidado. Pero arrancaremos con una pregunta muy general, Sandra. ¿Cuál es tu evaluación de la política de seguridad del presidente López Obrador, que, como recordaremos, tiene una particularidad? La famosa frase de abrazos, no balazos, y la promesa de que la violencia básicamente se desterraría para fin de sexenio. Esto último obviamente no pasó, pero ¿qué sí pasó, Sandra? ¿Cómo la podemos evaluar? Pues primero que nada, gracias por la invitación. Me da gusto unirme a esta conversación. Los últimos 6 años, efectivamente, Carlos, si llegamos como al final, podemos decir que más bien no se cumplió lo que se había puesto en la mesa en el 2018, pero la realidad es mucho más compleja que esa. La política de abrazos no balazos en realidad nunca la vimos en juego total y absoluto. Más bien lo que estuvimos observando fue una continuidad de un proceso de militarización a lo largo de estos años, que de hecho se ha expandido todavía más, extendiendo al ejército en tareas de los megaproyectos, tareas sociales, es decir, fue más allá de lo que habíamos visto antes en materia de seguridad pública, por ejemplo. Y además, en este proceso, lo que hemos visto no es solamente la expansión de la violencia entendida como homicidios, desapariciones, que era lo que había estado en la discusión constante, los titulares de periódicos, sino que ahora lo que tenemos también es esta expansión de lo que en la ciencia política hemos llamado gobernanza criminal. Estas elecciones han sido sustantivamente más violentas de lo que habíamos visto en otros momentos, en otros ciclos electorales, con un papel político muy presente del crimen organizado, en donde se están volviendo de facto quienes están gobernando en comunidades y municipios enteros, y en donde ya los vemos en acción, controlando no solamente la política, sino la parte económica y social. Y ahí, desafortunadamente, es donde la administración federal no ahondó en poder pensar en cómo blindar al municipio de todos estos procesos que ya venían en curso desde años atrás. Ahí sí hubo abrazos, o sea, ahí sí hubo abrazos, Sandra, porque la impresión que tenemos o que se puede tener, quizá vieron todas, perdón, Beata, la explicación de unos generales en Sinaloa ayer que decían, bueno, se va a pacificar Culiacán y Sinaloa cuando los grupos criminales se dejen de pelear entre ellos. Bueno, sí, se va a pacificar el mundo cuando ya no haya violencia, pero el poder de los militares se ha expandido hacia áreas no vinculadas a seguridad, pero también parece que el poder de los militares se ha usado menos. El presidente se enorgullece de que no ha habido enfrentamientos, que no han, digamos, ha habido este tipo de incidentes que había en el sexenio de Calderón, donde se enfrentaba un grupo de la Marina con un grupo de criminales y aparecían muertos todos los grupos criminales como si hubieran sido ejecuciones. ¿Qué tanto hubo realmente omisión de parte del gobierno respecto a esa expansión, como dijiste tú, de la gobernanza criminal? En una mañanera el presidente llegó a decir, supimos cuando había una crisis muy fuerte en Chilpancingo de grupos criminales tratando de controlar el negocio de los taxis, de distribución de distintas mercancías, el presidente dijo algo así como, supimos que venían un grupo criminal hacia Chilpancingo y di la orden de retirar a las fuerzas gubernamentales. ¿No es esa la cara de los abrazos más perniciosa? Pues la forma en que lo había puesto Carlos, y a lo mejor es una cuestión de interpretación de cómo entendimos abrazos, no balazos, pero una de las
puntos que se ponían en la mesa sobre abrazos, no balazos, era una apuesta por una política social que fuera de raíz a entender lo que en materia social se necesitaba atender. Y en una dimensión. Y creo que en esa dimensión no tuvimos una política de prevención social del delito. En otra dimensión, de abrazos no balazos, hablaba de posibles amnistías. Y en realidad eso no fue algo que viéramos, ¿no? Claramente tampoco. Más bien tuvimos una expansión de una política penal, ¿no? Que prioriza y que endurece en muchos sentidos. Y en otra dimensión que podríamos estar evaluando de brazos no balazos, también estaría más bien considerar, como bien dices ahora, esta visión de dejar a los militares en otro papel, ¿no? Que en la medida en que se están dedicando a otras cosas que no es solamente seguridad pública, sino un trabajo social, entonces es abrazar al crimen organizado en ese sentido. Y en eso sí, Carlos, te lo concedo, en que no necesariamente vimos esa cara frontal, pero creo que, sí, que de todas maneras hubo una continuidad absoluta de esta expansión de los militares. Algo que sí es un crecimiento en los estados es que es a partir de que llega Andrés Manuel que vemos un crecimiento sustantivo de la Marina al consecretario de Seguridad Pública de Marina en los estados y los municipios. Eso sí ha sido muy claro en un papel de Sedena y de Semar en los estados y los municipios, desde la federación, poniendo ese trabajo muy claro de militares. Ahora, el gran problema, Carlos Beata, es que es una política que sabemos no está dando resultados, que por el contrario la evidencia comparada dentro de México, entre estados y municipios, la evidencia comparada entre países nos demuestra que ante esta llegada de militares al frente de secretarías, lo que vemos, por el contrario, es mucha mayor violencia. Más aún, tenemos un problema de enorme rotación de estos puestos, que también lleva a una sacudida en los mercados criminales. A eso hay que sumar declaraciones como las que tenemos el día de hoy, que efectivamente lo que reflejan es que hoy los cárteles pues ya no son ni cuatro, ¿no? Ya no podemos hablar solamente de cárteles, sino que tenemos que hablar de los cárteles con sus brazos armados y sus pandillas. Y en ese sentido es que hoy ni siquiera podríamos estar imaginando qué es lo que significaría por completo esos abrazos al crimen organizado, porque este paisaje nos rebasa. Yo creo, sin embargo, y ahí estoy de acuerdo en esta narrativa que pones en la mesa, Carlos, que lo que seguro nos ha hecho es entender al crimen y a partir de ello poder actuar. Lo que hemos estado haciendo es asumir que teniendo más militares podemos tener una solución sin apostar en lo que tenías que estar haciendo en los municipios. Y el municipio es el eslabón más débil y ahí es donde no se hizo nada. En esa medida, por supuesto, ha sido como darle una palmadita al crimen organizado, que sí tienes información tan fina de cómo operar a nivel local, y esa es la apuesta que nos ha hecho, no solamente usando al ejército, sino no apostando en las policías municipales, no apostando en blindar al municipio y además sin apostar en un servicio de inteligencia que realmente pueda darnos la claridad para guiar a la política pública en el país. Ahora bien, Sandra, lo que tú estás comentando, efectivamente, la expansión de la violencia es uno de los elementos cruciales, sin ninguna duda, y el tema de los resultados, ¿no? Porque podríamos aceptar probablemente la militarización en México siempre y cuando eso traería una mejora sustancial en cuanto a seguridad, digamos, en el país, y parece que no hay esa conexión. Ahora bien, por otra parte, también creo que hay que subrayar aquí que el gobierno ha presumido mucho sus supuestos resultados positivos en cuanto a la lucha contra la violencia, ¿no? Sobre todo hablando de, por ejemplo, el bajón en homicidios, algunos otros elementos. O sea, me da la sensación de que tenemos aquí como una brecha entre lo que presenta el gobierno y lo que se siente, lo que se ve pues en las calles. O sea, ¿cuál es, digamos, esa realidad
qué tipo de datos podemos aquí tomar en consideración, tomar en cuenta para realmente tener esa idea más precisa, más clara del estado de la inseguridad en el país, comparando el punto de inicio hace 6 años y el punto de cierre, pues básicamente ese septiembre de 2024. Sí. Gracias por la pregunta, Beata, porque yo creo que es muy pertinente entender ahora cómo tenemos que empezar a medir y a reentender la violencia. Homicidio sin duda es un dato que nos es muy útil porque tenemos una base a partir del cual saber objetivamente, ¿no? Una dimensión de crimen muy importante, a diferencia de otros delitos como es la extorsión, secuestros, robo, que ustedes saben, Beata, Carlos, el 90% de los delitos en el país no son denunciados. Y entonces esas métricas nos quedan muy lejos para saber en dónde estamos parados. Sin embargo, el dato, por ejemplo, de homicidios, pues siempre tenemos una acta de defunción que la acompaña y que se tiene que perseguir de oficio. Y en ese sentido es que homicidio siempre nos da una buena métrica para saber hacia dónde estamos en materia de seguridad. Más aún aquellos homicidios que se ejercen con un arma de fuego. Y esa es la métrica que siempre hemos utilizado para entender, por ejemplo, crimen organizado. Hoy Pero por hoy, perdón, sin Sandra, embargo, ¿no se ha deteriorado esa métrica? justo, una Perdón. de las cosas que tenemos hoy por hoy es que sí hemos tenido una reducción en homicidios de aproximadamente 20% a lo largo del sexenio. Sin embargo, hoy esa métrica nos queda muy lejos por las razones con las que empezábamos esta conversación. Hoy la violencia no solamente se reduce a tener homicidios. Hoy tenemos procesos mucho más complejos de violencia. Por un lado, en cuanto a desapariciones, desplazamientos, que esos han ido a la alza, esos no han tenido esta transformación menor. O sea, no podemos decir que estos datos de homicidios, la reducción no es algo que aplaudir. El problema es que ni siquiera sabemos por qué ha pasado. No tenemos no tenemos una línea que nos diga de cuál es la política pública que va detrás. Pero Y perdón, por Sandra, otro lado, no hay un argumento ahí de que yo lo he visto en algunos artículos periodísticos, pero tú eres la experta, de que si bien los homicidios han bajado en algunas entidades, y tienes razón, no sabemos muy bien por qué, han subido muertes como que no se les atribuye la causa, como si sí, estuvieran algunas fiscalías reclasificando. ¿Esto es serio? ese es el Ese es el caso de la Ciudad de México, Carlos. En la Ciudad de México ese es el gran problema que tenemos. Y es muy raro que la Ciudad de México pase eso cuando la Ciudad de México no está rebasada por homicidios, como sí está pasando en otros lugares, como puede ser el Bajío del país, ¿no? Eso no es algo que estamos viendo ahí. Entonces, esa es todavía una pregunta que queda en un problema de tremenda falta de coordinación entre fiscalías, autoridades forenses y secretarias de salud pública. Entonces, ahí tenemos un problema. O premeditación también para pues ir bajando un poco las estadísticas, lo cual sería gravísimo. Quedan muchísimas preguntas ahí, Beata, efectivamente, que no han sido resueltas y que la Ciudad de México no ha podido responder de ¿Pero manera es clara solo y la Ciudad de evidente. México o es un problema más generalizado? Es Ciudad de México, tenemos otros 4 casos en Jalisco, pero no los tenemos en lugares como Coahuila, no los tenemos en lugares como Guanajuato. Eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, llama la atención que no es un problema generalizado, sino específico de algunas entidades en ciertos momentos y ciertos años. De hecho, la Ciudad de México, este es un proceso que viene desde Mancera. Entonces, es un problema sistemático en algunas de estas estadísticas en ciertos estados. Pero yo les diría, el problema más profundo es que sigamos teniendo estas alegrías porque nuestros homicidios bajaron de 3,000 a 2,500, cuando en el agregado seguimos teniendo más muertos de los que teníamos hace 10 años. Eso no ha bajado. O hace Y más 6 años. aún, Este sexenio va a ser más violento que el sí, anterior. exactamente, o sea, el hecho es que de todas maneras tenemos más muertos hoy que el sexenio anterior y que el sexenio, ¿no? De Calderón. Hoy tenemos más muertos. Entonces, por un lado, mi mensaje siempre es, no nos alegremos por estas bajas, pues porcentuales que de todas maneras son menores cuando hacemos comparativamente en donde estamos parados. Al mismo tiempo que hoy
la violencia ya no podemos quedarnos con la estadística de homicidios. Hoy tenemos crimen organizado, teniendo la capacidad de influir en procesos electorales, designar a candidatos, la capacidad de desplazar a poblaciones enteras, con la capacidad de determinar precios en algunos lugares, de decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ¿Precios las de qué productos, comunidades. Sandra? ¿Qué tan extendido está eso? Pues hoy lo tenemos, Michoacán por supuesto es el lugar en donde tenemos muy claro que el limón y el aguacate, ¿no? Que ahora no solamente importa el ciclo agrícola, sino que importan los intereses del crimen organizado, pero ya va más allá del caso de Michoacán. Recordarán el año pasado que hablábamos del caso de Tezcatitlán, en donde se enfrentan extorsionadores con extorsionados. Eso fue solamente la punta de un proceso mucho más complejo, en donde el crimen organizado también estaba dictando si se podía comprar o no alcohol, si se podía comprar o no pollo, ¿no? O sea, así, en ese momento estamos, en donde el crimen organizado está pudiendo determinar el día a día de las comunidades. En una encuesta que hicimos a nivel nacional, mis colegas Lucía Tiscornia y Tiago Ventura, encontramos que durante COVID el 10% de la población reporta haber visto a grupos criminales ofrecer préstamos, cubrebocas, ¿no? Estos tipos de bienes y servicios en donde el crimen organizado empieza a fungir como parte del Estado, ¿no? Como en una provisión que sería muy, muy particular del Estado, pero que importa mucho porque está definiendo las reglas del juego y está definiendo disciplinas dentro de las comunidades. Y por eso es que les digo, no solamente importa hoy nuestras métricas de homicidio, hoy la realidad es mucho más compleja que eso. O sea, en ese contexto, aquí solamente a que eso, digamos, se traslada. Básicamente, si hablamos de homicidios al día, son como 80, 90 personas que son asesinadas, ¿no? En México, básicamente, así sería esa estadística. Pero bueno, más allá de eso, obviamente, más allá de los homicidios, pues la vida diaria de las personas queda fuertemente afectada por el crimen organizado. Y yo justo en esos momentos que estamos grabando estoy en Polonia, entonces estoy recordando qué bueno es caminar por la calle con tranquilidad e incluso salir por la noche sin preocupaciones, de que pues en general, más allá de un robo simple, no te va a pasar nada. Mientras que en el contexto mexicano, efectivamente, ese empeoramiento de la inseguridad pues afecta a la vida diaria de las personas. Y hay regiones que son específicamente afectadas o especialmente, hay otras que se salvan un poco de este tema. ¿Cómo es este panorama, podríamos decir, territorial en el contexto mexicano? En su momento escuchamos de los Estados Unidos que una tercera parte del territorio mexicano está controlada por los cárteles. No es solamente el tema de droga, es tema, como tú mencionas, de muchas otras actividades donde se metió ya el crimen organizado. Pero bueno, ¿cuál es el panorama, digamos, territorial, tomando ese 2018 cuando López Obrador empieza, desde 2024 cuando finaliza? ¿Cuáles son las regiones que, o sea, empeoraron drásticamente o quizás hay alguno que mejoró? Pues, y mire, Beata, uno de los enormes retos en este tema es que justo en esta transformación del crimen organizado hemos visto también esa transformación de las geografías. Entonces, hace unos años, Chihuahua, recordarán, eran de los casos que más nos preocupaban, ¿no? Pero hoy por hoy, la violencia, por ejemplo, en cuanto a elecciones, en esos lugares, eso no fue un problema. En Chihuahua no tuvimos esta alza de personas en la política asesinadas, atacadas por el crimen organizado. ¿Pero por qué? Porque hoy por hoy el crimen organizado ha logrado imponer no solamente alcaldes, sino también a secretarios de seguridad pública. Entonces, hoy la discusión ahí ya no va por esa vía, va más por la explotación de recursos naturales en el bosque de la Sierra Tarahumara, el desplazamiento Ya masivo de las ganaron la comunidades batalla, entonces indígenas. no vemos pleitos. Exacto, exacto. O sea, los generales estos que hoy hablaron estarían contentos porque ya no hay pleitos. Los de decir, Exacto. ya alguien controla y se acabó el problema en un sentido, pero se hace más profundo en el otro. Exacto, y hoy ya pudieron controlar la política, ahora van por la parte económica y social. En otros lugares, sin embargo, vemos que todo pasa al mismo tiempo y no han dejado de estar en el mapa de atacarlos. Guerrero y Michoacán. Guerrero y Michoacán son casos que nos han preocupado desde mediados de los 2000 y que siguen presentes en este mapa de criminalidad. Otros lugares en donde las cosas más bien parecerían congeladas,
es Tamaulipas, un estado en donde sabemos que hay un afianzamiento del crimen organizado muy potente, pero no necesariamente lo vemos con esta violencia tan visible y pública como la hemos estado viendo en estos días en Sinaloa, pero eso no significa que el crimen organizado no está profundamente enraizado, ¿no? Aunque lo que reportan Eh, los periódicos es con el cambio de gobierno, cambió lo que Beata nos decía, la posibilidad de circular libremente en las carreteras. Sí, un cambio de gobierno puede dramáticamente romper los equilibrios. Y esos lugares, Carlos, diría además, hay un enorme silencio por el nivel de penetración que ha tenido el crimen organizado para que muchos, el periodismo hoy en Tamaulipas es de muy alto riesgo como para poder decir algo, ¿no? Y como bien decías, Carlos, ahora hablando de alternancia, es importante decir que hoy los equilibrios que encontremos van a ser otros a partir de que lleguen las nuevas administraciones, con nuevos partidos que están llegando, alternancia política que en el trabajo que he hecho con Guillermo Trejo, pues revela que la alternancia es de los elementos que más acuden a los mercados criminales en esta búsqueda por protección y nuevos equilibrios con las ¿Alternancia autoridades partidista o electas. simplemente de gobernador? ¿Alternancia partidista o simplemente? Alternancia partidista. Pues pero va a haber Tanto la menos, de porque gobernador, bajo esa tanto la de lógica gobernador vamos como a la de estar cada vez municipios. mejor, porque Morena ratifica, en Morelos ratifica Bueno, el control, etcétera. yo te diría dos cosas. Primero, importa tanto la alternancia de gobierno estatal como la municipal. Cada vez importa más la municipal, por un lado, y tuvimos cambios importantes a nivel municipal. Pero esto juega al mismo tiempo, como dices, Carlos, con una mayor alineación partidista que hoy por hoy tiene el mapa político mexicano. Hoy Morena no controla 23 estados y hoy se vuelve más difícil el argumento de decir que el conflicto entre partidos o la falta de coordinación con la oposición hace difícil la implementación de una política pública eficaz. Hoy se vuelve más difícil Vamos a ese tener un discurso. estudio de caso muy interesante. Tú tienes un trabajo muy relevante que se llama Yucatán como una excepción al crecimiento del crimen, de la violencia criminal en México, que publicaste en el Journal of Politics in Latin America en el 22. Y aquí me parece que es un caso de lo más interesante. Primero, porque en ese mundo de paz ganó Morena. Entonces, la primera pregunta es, ¿el ciudadano no está premiando al que mantiene la paz? En Morelos se deterioró brutalmente una situación complicada, se volvió más complicada. Morena y sus aliados volvieron a ganar Morelos, pero en Yucatán, que ha habido una paz histórica, perdieron los gobernantes, ganó Morena. Y segundo, que se vincula con lo que decías, ¿te preocupa entonces Yucatán? ¿Se va a romper el equilibrio que había con el partido en el poder anterior y ahora vamos a ver un resurgimiento de la violencia en Yucatán? Interesantísimo, Carlos. Es de los casos más que más intrigan, ¿no? Yucatán está rodeado por dos estados que han tenido explosiones importantes de violencia en los últimos años. Pero uno de los elementos muy importantes de Yucatán es que han tenido al mismo secretario de Seguridad Pública por 14 años. No importando que pase el PRI o el PAN, han mantenido a su mismo secretario de Seguridad Pública y lo van a mantener en esta nueva administración morenista. Entonces, eso le da cierta estabilidad al mercado criminal y justamente será un buen experimento, Carlos, de saber si ese elemento tan fundamental es la forma en que esta policía estatal funciona, para bien o para mal. Todavía hay una parte que queda una incógnita en Luis Aiden como secretario de Seguridad Pública, pero es una pieza fundamental que ha dado una gran estabilidad por la interpretación que le quieras dar, ¿no? Al mismo tiempo, decir ahorita ahondabas en la parte del votante y lo que castiga o no castiga. Para el votante, y eso es algo en lo que mi agenda personal se ha enfocado, es bien difícil para el votante saber a quién atribuirle responsabilidad por este tema de seguridad. Estamos en un sistema federal que hace muy difícil, ¿no?, entender en general a quién le atribuyes qué en ciertas cosas, pero más en seguridad, porque los tres niveles tienen cierto nivel de responsabilidad. Puedes ver muy claramente redes de protección que se están tejiendo desde lo local, pero la federación es quien implementa esta política de seguridad Pero cuando militar y los se tres vuelve bien niveles de difícil. gobierno los controla el mismo partido, esa pregunta se vuelve menos relevante. En los lugares que está el mismo partido, por supuesto. Solamente en los lugares donde está gobernando el mismo partido es donde el votante puede ejercer esa rendición de cuentas Pero en electoral. Eso Morelos es lo no más lo interesante. ejerció. En Morelos no lo Entonces, ejerció.
o se vuelve, esos son de los, ¿no? De los experimentos para estar viendo de qué es lo que se está, lo que al final, además, en lugares donde está controlado el crimen, está controlando el crimen organizado, cómo es el mismo crimen quien puede incidir justamente en procesos de movilizar votantes, inducir voto, ¿no? Entonces está esta otra capa de complejidad para que el votante efectivamente pueda ejercer la rendición de cuentas. Pero hoy, como hilando esta pregunta, Carlos, la tuya con la de Beata, la anterior, hoy por hoy sabemos que en 581 municipios el crimen organizado ejerció violencia contra los políticos, ¿no? Contra personas candidatas, alcaldes, etcétera. Y de estos 581 municipios concentran 75 millones de habitantes, es decir, 60% de la población mexicana en el ciclo electoral de 2024 observó al crimen organizado ejerciendo violencia muy clara durante el proceso electoral. Entonces, hoy sabemos que esta es otra capa muy importante a considerar, en que a veces para el votante queda de todas maneras muy lejos esa rendición de cuentas y hay tanto un juego de las élites políticas junto con la competencia criminal como la que vemos hoy que está ocurriendo en Sinaloa. De hecho, yo me acuerdo hace algunos meses, antes de las elecciones, en algunos de los podcasts nos estábamos preguntando precisamente si el electorado va a castigar a Morena precisamente por los resultados tan mediocres en cuanto al tema de la lucha contra la inseguridad. Y efectivamente, o sea, no hay castigo, básicamente, ¿no? No hay castigo porque, como tú mencionas, pues hay diferentes actores y cierta como confusión respecto a quién es el culpable de toda esta situación y eso yo diría es una triste realidad porque pues en ese contexto pues todo se diluye, ¿no? O sea, no hay, digamos, ni siquiera presión de la sociedad, podríamos decir, para que los políticos cambien las cosas. Ahora bien, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto atención, al menos durante, digamos, su gobierno en la Ciudad de México en el tema de seguridad y vamos a tener pues ciertas continuidades aquí desde la Ciudad de México y Omar García Harfuch, quien va a pasar a la seguridad ya responsabilidad del gobierno federal. ¿Tú ves ahí algunas posibilidades, algunos elementos que podrían indicar de que esta política de seguridad va a ser mejor, distinta, que nos puede dar cierta esperanza de que las cosas cambien en México en cuanto a la inseguridad, o más bien no? Yo veo muchas continuidades, Beata, cuando la única pedazo que me quedaba la duda, después de haber leído por ejemplo, las 100 propuestas que tenía Claudia en su campaña, veía yo mucha continuidad en general. Tal vez lo único que se cambiaba es poner un punto específico sobre invertir en policías municipales, su fortalecimiento profesional y condiciones laborales. Fue algo distinto en esa agenda que no habíamos visto antes. En general, no se habló nunca de crimen organizado y su papel. Obviamente, siendo el partido en el poder, resulta difícil, ¿no? Reconocer ese reto. Y el único pedazo que nos quedaba pendiente de entender un poco más era lo que se iba a hacer en materia de la relación con Sedena y Semar. Había un pedazo en esas propuestas que decía la nueva presidencia tendrá que replantearse su relación con el ejército. Y quedaban, no, eso quedaba esa línea a mí me resonó mucho porque ¿qué es lo que nos queda pendiente? ¿En qué sentido va a cambiar? Creo que la designación reciente que acaba de hacer eh, eh, nos habla de esas continuidades que todavía va a haber, en cierto sentido. El hecho de que haya quedado García Harfuch, sin embargo, como un secretario de seguridad, tal vez nos dice que es sobre esta apuesta en esta dimensión de fortalecimiento policial. Pero no veo, sin embargo, en las piezas fundamentales como las que hemos estado hablando ahora, no veo claramente un cambio y más aún hay algo que nos queda todavía pendiente por entender y aclarar en la parte inicial de nuestra conversación, en este entendimiento de las estadísticas, ¿no? De homicidios y lo que se piensa transparentar en ello, porque si hoy nos hace falta todavía algo en México en materia de seguridad, son más y mejores datos con mucha mayor transparencia. Y eso es algo que me queda todavía la preocupación hacia adelante. Yo creo que todas esas preguntas son bien importantes, pero yo tengo una más, no sé cómo la vean, que es, hubo una expansión de la militarización, no solo en materia de seguridad, no solo en los secretarios de seguridad de muchos estados, como nos explicaba Sandra, sino en otros muchos ámbitos que quizá uno podría argumentar fue parte de la estrategia de que se divierta en otras cosas, porque ya no estamos, creo yo, que hay alguna evidencia
ya no estamos, diría el presidente, confrontando al crimen. El ejemplo es de Chilpancingo, viene el crimen organizado y el presidente dice en una mañanera, ya me voy, o en la mañanera de hace 2 o 3 días, o sea, donde dijo, pues le pido a los criminales que se pongan de acuerdo, no se maten entre ellos, como si fuera un cura haciendo una homilia y no realmente el jefe de las fuerzas de seguridad. Entonces es como un primer tema. Va a haber un cambio en la estrategia de sí ponerle en algunas circunstancias donde claramente están controlando el territorio, van a tratar de oponérselas. Y la segunda, Sandra, es, yo creo que Omar García Harfuch es probablemente el policía más competente que hemos visto, por lo menos en la Ciudad de México, a pesar de estos problemas de los números. La seguridad creo que ha mejorado, pero tiene un reto enorme porque AMLO realmente le entregó la gestión, mala, regular o no activa o pasiva, a las Fuerzas Armadas. El secretario de Seguridad era un mero vocero de la presidencia realmente. En el modelo, hasta donde yo entiendo, la idea es que el secretario de Seguridad Ciudadano sea el que lleve la estrategia a unos militares que no están tan acostumbrados a recibir órdenes de esa secretaría ni de un civil. ¿Cómo ves estos dos dilemas? Entonces, primero decir, efectivamente, lo que no se ha concretado es la estrategia específica para entender al crimen organizado y hacer política pública a partir de esa información. Yo no veo una apuesta específicamente en cuanto al aparato de inteligencia. Eso es algo que todavía queda muy desdibujado. Y lo que apuntas, Carlos, es que aunque o sea, tenemos a García Harfuch por un lado en esta designación y tenemos un sector de Sedena recientemente designado junto con el de Semar, pues ya tenemos distintas investigaciones periodísticas sobre los perfiles que se acaban de designar, en donde no necesariamente vamos a tener un cambio de rumbo en ese sentido. Y en este dilema que apuntas, Carlos, el trabajo, por ejemplo, de Angélica Durán Martínez, que apunta no solamente esta coordinación partidista, Carlos, sino la coordinación del entendimiento de seguridad desde una misma perspectiva, sea policial o militar, ¿no? Y que cuando tienes estos dos puntos, policial, un punto de vista policial y otro militar, no necesariamente llegas a esa coordinación deseada, ¿no? Y que entonces eso puede llevar a muchos otros conflictos, cruces en formas de ver y de ejercer, y que habrá que ver, como bien dices, Carlos, que efectivamente hay esa conversación y esa comunicación para entender quién lleva la batuta. Y eso todavía nos queda por delante por ver. Pues Sandra, Beata, ya nos comimos el tiempo, nos quedan muchísimos temas pendientes, habría que hacer como unos 10 programas tuyos contigo, Sandra, para poder desmenuzar muchos de estos puntos tan importantes. Yo creo que es uno de los retos fundamentales que tiene la futura presidenta, como quiere que le digamos. Beata, ¿quieres cerrar con algún comentario? Yo solamente mencionar un punto aquí, que el cambio de gobierno que va a implicar mucha continuidad, sin ninguna duda, coincide también con ajustes en cuanto al crimen organizado, ¿no? Y yo creo que no podemos cerrar este programa sin mencionar, obviamente, las importantes detenciones de los jefes de cártel de Sinaloa, o sea, Mayo Zambada, el hijo de Chapo, que han ocurrido durante las últimas semanas y que tienen un gran potencial para, podemos decir, sacudir al escenario tanto del crimen organizado, pero también, digamos, el escenario político. Es para hablar muchísimo seguramente sobre este tema, podríamos sobre este mismo tema hacer un episodio, pero Sandra, si tú tienes grandes expectativas respecto a eso, ¿cuáles son tus, así en 2 palabras, sensaciones, previsiones de lo que puede ocurrir? 2 palabras. Tenemos un gran reto con alternancia partidista y competencia criminal a la alza. Y creo que todavía nos queda más violencia por ver, desafortunadamente, conforme las nuevas administraciones asuman sus cargos. Pues muchas gracias, Sandra. Beata, regresaremos a este tema pronto porque hay que ver cómo se van aterrizando estas nuevas estrategias o estas continuidades, cómo las operan en esta ocasión. Y a ustedes que nos acompañaron aquí en Con su permiso, les agradecemos. Estamos
cada semana con un nuevo episodio. Muchas gracias. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.